llegado al final de estas series de cortocircuito y vamos a comenzar con una palabra de oración para que el Señor nos siga guiando a través de esta última parte que es la más importante de todas. Oremos. Señor, nuevamente venimos delante de ti agradeciéndote porque sabemos que a través de la fe tú nos escuchas y que amas escucharnos. En esos momentos te pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que podamos entender que hay esperanza en Cristo Jesús. Señor, guíanos y que en esta tarde podamos estar convencidos, Señor, de que tú eres más poderoso de lo que nosotros podemos pensar y entender. Así que, Señor, gracias te damos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo decía, esta última parte de cortocircuito ya vimos cómo ha trabajado el enemigo a través de toda la historia de la humanidad, cómo está trabajando al día de hoy utilizando sus poderes al máximo, pero tal vez muchos se preguntarán, ¿qué debo hacer? Si ya tengo toda la información de cómo Satanás quiere atacarme y tal vez he caído, o tal vez algún amigo o mi hijo o algún familiar muy cercano, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, hay algo muy importante y el primer paso, y yo no quiero que ustedes vean que esos son pasos que se tienen que seguir de manera cronológica, sino que son puntos importantes que debemos tomar en cuenta cuando nosotros queremos salir de este tipo de conducta o ese tipo de adicción. Así que lo primero que todo, y eso es súper clave, muy clave, y es reconocer que sí hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué ese es el primer paso? Porque lastimosamente muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros miembros, no solamente iglesias, sino que también personas fuera de nuestras iglesias, lastimosamente no tienen esa esperanza en el sentido de que no saben si Dios es capaz de ayudarles a salir de esa situación. Creen en Dios, claro que sí, pero no lo ven como un ser todopoderoso. Así que cuando llegan a sentir que no tienen salida, que han probado todo lo que ellos creen necesario, que se puede hacer para poder salir de esa situación y no han llegado a tener éxito, resulta que ahí comienza la depresión, comienzan los pensamientos de suicidio. Lastimosamente muchos han llegado a cometerlo porque simplemente llegan a dejar o no tienen esta esperanza que hay en Cristo Jesús de que verdaderamente hay una salida que Él nos ofrece. Así que lo primero es tener esa esperanza en Cristo Jesús, aunque tal vez no estés experimentando esa victoria el día de hoy, saber y reconocer que Dios verdaderamente tiene ese poder. Hay una cita del Conflicto de los Siglos muy importante porque que podemos asociar con ese deseo de Satanás de evitar que nosotros entramos a la Canaán celestial, pero él quiere hacernos creer algo que hay que tener mucho cuidado. Y esto es lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 479. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos defectos lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Miren, Satanás está empeñado en hacernos creer que no se puede vencer, que es imposible la victoria. Así que Él nos entrampa, nos mete en esta adicción y Él quiere borrar todo rastro de esperanza que pueda haber. Y ese es el ataque más difícil y más rudo, podemos decir, del enemigo. Como dice la palabra aquí, fatal sofisma, una obra maestra de engaño contra nosotros. Dice que ese ataque es contra los discípulos de Cristo, los que creemos en Cristo Jesús. Y entonces Él nos quiere entrampar y se da la tarea de enseñarnos y hacernos creer que no hay esperanza y que no hay victoria en Cristo Jesús, que es imposible vencer
Hay que tener mucho cuidado con esto porque las promesas de Dios son reales y muchas veces le decimos amén, gloria a Dios a las promesas que aparecen en la palabra de Dios, pero resulta que no las creemos, no creemos que sean posibles. Pero veamos lo que dice 1 Corintios 10:13, con solo esa promesa, si la creemos de todo corazón, pues nos damos cuenta que Dios no es un Dios que nos deja solos. Dios no es un Dios que quiere, bueno, ve a ver qué puedes hacer tú, yo no te puedo ayudar. No, Él quiere caminar con nosotros y nos promete que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Él, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Si Él lo dice, es porque es cierto. Pero muchas veces nos ahogamos en nuestra desesperación, nos ahogamos en esa depresión, nos ahogamos en esos intentos fallidos que hemos tratado para vencer por nuestras propias fuerzas, que al final de cuentas cuando leemos este texto decimos, no, la verdad es que yo no creo en eso, tal vez de una manera inconsciente. Pero Dios dijo que Él daba la salida y dará la salida ante esa tentación que llega a nuestra mente y que nos ataca. Porque Él es el que tiene el poder. Sigamos. Tienen que haber nuevos hábitos y nuevos caminos de recompensa de dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina físicamente, hormonalmente, ya ha creado una dependencia a esta conducta. Entonces la dopamina, como le gusta tanto a la pornografía, le gustó tanto a la pornografía, entonces nos pide y nos pide y nos pide. Y ahí es donde llega la ansiedad. Es como cuando una persona quiere dejar el fumado, cuando quiere dejar el alcohol, comienzan esas crisis de ansiedad, su cuerpo tiembla, ellos quieren, comienzan a sudar frío, necesitan esa droga. Lo mismo pasa con la pornografía. Cuando dejamos que la dopamina consuma este tipo de imágenes, este tipo de videos, también nuestro cuerpo reacciona de la misma manera, igual que como cualquier otro adicto a cualquier otra sustancia. Entonces tenemos que cambiar o poner ese deseo de la dopamina de hacer ese tipo de cosas, tenemos que poner cosas encima que nos ayuden no solamente tal vez de manera física, sino que también nos ayuden de manera espiritual. Así que puedo dar algunos ejemplos. Una persona que le gusta hacer ejercicio, el ejercicio ayuda a que la dopamina se libere de manera natural, de manera como Dios ha creado nuestro cerebro que funcione. También aprender un nuevo idioma, aprender algo, no sé, lo que te guste. Bueno, es algo que es muy subjetivo, que no te puedo decir, mira, haz esto, haz lo otro, pero tú sabes muy bien lo que te gusta y puedes pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te dé esas actividades que sean buenas para ti, porque tal vez hay algunas actividades y ahí hay que tener mucho cuidado, que en vez de desvestimos un pecado para agarrar otro pecado y decir el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar actividades que no tienen que ver con la pornografía, pero que también no le gusta a Dios que nosotros hagamos y lo pongamos en vez de lo otro. Así que siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a utilizar o a realizar esas actividades que nos van a ayudar, ojalá de una manera espiritual. Así que el tiempo que dedicamos en la pornografía tiene que ser sustituido por otra actividad que nos ayude a nosotros. Por eso en Romanos 12, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente, y yo sé que lo conoce muy bien este versículo, estos dos versículos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional, recuerden, el lóbulo frontal. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él de manera razonable, que nosotros razonemos, entendamos, tomemos esas decisiones correctas en nuestra vida y Él quiere que nosotros decidamos siempre para Él y Él nos ayuda a decidir por Él. No os conforméis a este siglo, en otras versiones dice no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces cuando venimos delante de Dios y le pedimos
que Él nos revele esas actividades que nos pueden ayudar a nosotros, tanto física como mental, espiritualmente. Dios va a poner y Él nos va a revelar su voluntad para nuestras vidas y poder sustituir todo ese tiempo que nosotros hemos consumido en pornografía. Pensamientos puros, tienen que haber, claro que sí. Lastimosamente nosotros como seres humanos no podemos producir esos pensamientos puros. Nuestros pensamientos por el pecado que nosotros tenemos nos conducen a pensar siempre mal, a pensar cosas impuras. Y eso es algo que nos dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Y eso fue una de las citas que yo había compartido con ustedes. Por la contemplación somos transformados. Lo que le dediquemos más tiempo, lo que pensemos más, nos vamos a transformar en eso. Y es por eso que Proverbios 23:7 nos dice que cuál es ese pensamiento, así es esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero a mí me encanta lo que dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, en nuestras versiones, la mayoría de versiones que tiene que ver tal vez con la Reina Valera 1960, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero me encanta cómo lo dice la versión en inglés de la King James Version, que dice lo siguiente, let this mind be in you. Esa palabra let tiene que ver con permitir. Así que nos está haciendo una invitación el apóstol Pablo diciéndonos, permite que la mente de Cristo Jesús esté en ti, que esté en mí. Así que si bien es cierto nosotros como seres humanos no podemos producir pensamientos puros, Él sí puede poner en nosotros esos pensamientos puros que solamente pueden nacer de Él. Así que eso es algo muy importante. También se tiene que aprender a abordar el dolor del pasado. ¿Cómo? Bueno, en ese tipo de apartados y nosotros recomendamos que ojalá se puedan visitar a algún profesional, ya sea un psicólogo, un consejero familiar, etcétera, una persona que te ayude a poder abordar ese dolor del pasado, porque lastimosamente muchas personas que han caído ante ese tipo de tentaciones, ese tipo de adicciones, han caído en esto porque han sufrido abuso sexual, han sufrido abuso verbal en sus hogares, a través tal vez de sus padres, sus hermanos, sus familiares en general, han sufrido bullying en la escuela, en el colegio, han sufrido por la sociedad, por las cosas que suceden a su alrededor, entonces creen y sienten que la pornografía es su refugio y los hace sentir bien en una manera corta de tiempo, pero ellos sienten que ese momento con la pornografía pues les ayuda a liberar ese estrés que tienen de esas situaciones que han pasado. Así que es importante que aprendamos y nos dejemos ayudar para poder abordar ese dolor del pasado y así más fácilmente poder dejar esa adicción a la pornografía. También una red de confianza. Ya les compartí con ustedes que es importante que en nuestras iglesias ojalá hayan redes de confianza. Está el Ministerio de la Mujer, ojalá que haya en nuestras iglesias también el Ministerio del Hombre, para que entre todos los hombres, entre todas las mujeres en sus espacios se puedan confiar ese tipo de cosas, hablar acerca de esos temas y puedan ayudarse los unos a los otros. A través de la oración, a través de ese ánimo que nosotros podemos dar y decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, sigamos adelante. Eso es una dificultad, claro que sí, pero podemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si nos tomamos juntos de la mano y si creemos en Dios juntos. Así que debería haber una red de confianza. Muchas veces cuando callamos y cuando vemos este tipo de cosas de una manera secreta, es muy difícil, pero cuando nosotros lo confiamos a personas que verdaderamente quieren salir adelante, que confían en Dios, que confían en su poder, vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar bastante. Siguiente, tiene que ver una vigilancia, claro que sí. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 5 que si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo de ti mismo. Obviamente no está hablando de una manera literal. No vamos a agarrar una cuchara y le vamos a sacar nuestros ojos, no.
sino que van a haber situaciones metafóricamente en donde nosotros tenemos que decir, no, yo no puedo ir a ese lugar, yo no puedo ver esta cosa, no puedo probar esto. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a caer en ese tipo de cosas. Así que les doy un ejemplo, si hay un varón que ir a la playa es una fuente de tentación máxima por ver a mujeres en bikini, pues, ¿qué es sacar el ojo? Pues no vaya a la playa. No vea esas imágenes, no tenga redes sociales, no sé. Usted verá cuál es esa fuente de tentación que le es muy difícil para usted salir adelante, entonces tiene que haber esa vigilancia. También hay que tener mucho cuidado con el estado de cansancio. Tal vez nuestro cuerpo está muy cansado, no hemos dormido lo suficiente. También la dieta es muy importante. Y también cuando nos sentimos enojados. Así que hay que tener mucho cuidado con esos estados de ánimo que nos pueden llevar a también caer en esto. Así que la vigilancia es muy importante. Y cuando una persona está buscando esa victoria, tiene que aprender que tal vez de un pronto a otro, de un día para otro, tal vez no se llegue a tener esa victoria que tanto hemos deseado. Es un proceso. Así que si esa persona llega a caer, tiene que aprender a levantarse. Porque muchas veces, como dice Proverbios 24:16 o 24:16 o 26:14, disculpen, dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta. Pero muchas veces cuando estamos en el suelo, nos quedamos ahí quejándonos, no, es que me caí. No, tenemos que aprender a levantarnos. Y Dios nos levanta y nos ayuda y quiere estar con nosotros. Y nos dice, levántate, ven, te levanto y caminemos juntos y vamos a seguir adelante. Eso lo tenemos que ver como cuando nuestros padres nos enseñaron a usar la bicicleta. Ellos cuando nosotros nos caíamos, las primeras veces que montábamos esa bicicleta, ellos no nos decían, eres un inútil, no sabes hacer esto bien. No, sino que con amor nos levantaban y nos decían, vamos, la próxima vez, hasta que llegó un momento en donde ya podíamos utilizar la bicicleta de manera correcta. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Así que no duden que Dios está ahí con nosotros. A pesar de que caigamos, Él nos dice, ven que te levanto, sigamos caminando juntos. Y por último, y esta es la más importante de todas, la que encierra todo, porque si nosotros no tenemos fe, en Dios, todo lo que ya he compartido con ustedes no va a funcionar. Podemos dejar de ir a la playa, podemos dejar de ver ciertas películas, podemos dejar de hacer esto, de hacer lo otro, de ir a buscar información, de que nos ayuden a abordar el pasado, que hagamos todo lo que yo ya les dije, pero sin esto, sin la fe, no va a funcionar absolutamente nada, porque lo más importante del camino a la victoria es tener fe en que tenemos un Dios todopoderoso y que Él pueda hacer aquello que para nosotros es imposible. Nos dice esta cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 136. Y a mí me encanta hablar acerca de Apocalipsis 3:21. Muchas veces hablamos de Apocalipsis 3:20, que dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, dice que Él entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo, y Él con Dios, con Jesús. Pero el versículo 21 muchas veces lo dejamos de lado, no lo estudiamos, no lo leemos, porque dice que al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y noten lo que dice, podemos vencer plenamente y por completo. Jesús murió para hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado y toda tentación y sentarnos al final con Él. Noten lo que está diciendo, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios. Sigue diciendo, es nuestro privilegio tener fe y salvación. El poder de Dios no ha disminuido como nos quiere hacer creer Satanás. Por eso nos dice que es imposible vencer, porque Él dice, no, Dios no tiene poder. Y al final de cuentas, cuando nosotros creemos de que es imposible vencer,
de que Dios no es todopoderoso verdaderamente, ¿qué terminamos diciendo? Sin querer, que Satanás es más poderoso que Dios. Hay que tener mucho cuidado con este pensamiento, porque el poder de Dios no ha disminuido. Vi que su poder no sería concedido tan libremente como antes. La iglesia de Dios es la que ha perdido su fe para pedir su energía para luchar y clamar como Jacob. ¿Y qué dijo Jacob? Génesis 32, 26. No te dejaré si no me bendices. ¿Por qué nosotros caemos y caemos y caemos y no tenemos victoria? Porque nosotros constantemente nos separamos de Dios. Y se los pongo así. Y les hago esta pregunta. Te hago esa pregunta. Cuando Pedro caminó en el mar, ¿lo hizo por su propia fuerza? No, ¿verdad? Lo hizo con el poder de Dios. Pero él tenía que hacer algo muy importante. Tenía que fijar su mirada en Cristo Jesús. Pero cuando vio las olas que llegaban ante él, que tal vez lo mojaban, que eran de una altura muy asombrosa, el cielo tapado, no sé, muchas circunstancias a su alrededor, y él quitó la mirada de Jesús, ¿qué comenzó a pasar con él? Comenzó a caer y a hundirse y a hundirse y a hundirse más. Nosotros no obtenemos victoria porque constantemente hemos aprendido a quitar la mirada de Cristo Jesús. Si nosotros mantenemos nuestra mirada en Él, en su poder, nosotros no podríamos hundirnos, porque Dios nos mantiene a través de su poder. Y así como Jacob, que dijo, no te dejaré si no me bendices, y tomamos y nos aferramos a su mano todopoderosa, Él no nos va a dejar caer. Él nos nutre de su poder cuando lo tomamos con fuerza. Y ojalá que esa sea nuestro deseo y esa lucha la podamos tener constantemente y diariamente con el Señor. Sigue diciendo, la fe perseverante se ha ido muriendo. Qué difícil esto. Qué lastimoso, que lastimosamente esto es algo que ha pasado. Debe revivir en el corazón de los hijos de Dios. Se debe solicitar la bendición de Dios. La fe viva nos eleva siempre hacia Dios y la gloria, pero la incredulidad nos arrastra hacia abajo, a las tinieblas y a la muerte. Por eso, este es el peor y el fatal sofisma del enemigo, que muchas veces hemos visto personas enseñando a otros que es imposible vencer. Y se insta y se sigue con esa idea, y eso es una idea lastimosamente del enemigo. Él nos dice, es imposible vencer, Dios no tiene ese poder. Pero Dios nos dice que a través de la fe, nosotros cuando lo vemos a Él, cuando vemos su poder, cuando reconocemos que por nosotros mismos no podemos, pero Dios está ahí haciendo eso, esa fuerza, nos nutre esa fuerza, entonces nosotros vamos a ver su gloria y vamos a recibir esa gloria. Pero cuando nosotros no tenemos esa fe, cuando creemos que el pecado es mucho más fuerte que Dios, pues nos arrastra hacia abajo a las tinieblas y lastimosamente a la muerte. Y no la muerte física, sino la muerte espiritual y por ende la pérdida de la salvación, la muerte segunda. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás está haciendo esfuerzos muy grandes en esta época de hacernos creer tal cosa. Primera Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios, en su poder. Y eso es algo que entendió muy claramente el apóstol Pablo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, se negó a sí mismo, ya no vivo yo, sino que el que vive en mí es Cristo Jesús. Él entendió todo, me niego a mí mismo y que Cristo sea el que viva en mí. Dios, Jesús, a través de su Santo Espíritu, hace las obras que yo no puedo hacer por mí mismo. Y eso, mi amigo y amiga, es justificación por la fe. Ese es el verdadero concepto de justificación por la fe.
Es Dios haciéndonos reconocer que sin Él no somos nada, pero Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así que tengamos muy en cuenta esto, que Cristo sea el que vive en nosotros y Él va a hacer esa obra que es imposible y que es muy posible para Él. Quiero terminar rápidamente con estas dos historias bíblicas. Primero con Job, que él hizo una promesa con sus ojos de no ver a las doncellas de una manera sexual. Y está José, máximo ejemplo de enfrentamiento contra los asuntos sexuales. Él llegó a decirle a la esposa de Potifar: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y quiero compartir con ustedes esta cita de por qué y cómo fue posible para José obtener victoria. ¿Cómo fue protegida la mente de José? Las lecciones que dio Jacob a José en su juventud, al expresar su firme confianza en Dios y relatarle vez tras vez las preciosas evidencias de la amante bondad de Dios e incesante cuidado, fueron precisamente las lecciones que necesitó en su destierro entre un pueblo idólatra. Usó prácticamente esas lecciones en tiempo de prueba. Sabemos muy bien que Jacob cometió muchos errores, tuvo varias esposas, varios hijos, sus hijos, algunos fueron muy terribles, vendieron al mismo José, fueron capaces de hacer esto con su propio hermano y él no quería tomar el mismo chance, él quería enseñarle muy bien a este hijo más joven, José, y tomó tanto cuidado de esa educación que le enseñó muy bien cómo confiar en Dios, cómo confiar en esos momentos de prueba, y le enseñó que iban a llegar ciertas tentaciones por las cuales él, si confiaba en Dios, iba a hacerle frente y iba a poder salir victorioso. Por eso, estando en la más difícil prueba, acudió a su Padre Celestial, en quien había aprendido a confiar. Si los preceptos y ejemplo del padre de José hubieran sido de un carácter opuesto, la pluma de la inspiración nunca hubiera trazado en las páginas de la historia sagrada el relato de integridad y virtud que reluce en el carácter de José. Las primeras impresiones efectuadas en su mente protegieron su corazón en la hora de la tremenda tentación y le indujeron a exclamar: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Él ya sabía cuál era la respuesta ante cada tentación y por sobre todo esta que tuvo con la esposa de Potifar. Y si hemos caído y si hemos fallado, Dios quiere que nosotros lo veamos como un amigo. Muchas veces lo vemos como es un Dios inalcanzable, un Dios que lo que quiere es castigarnos, que cada vez que nosotros hacemos algo nos sentimos tan culpables y decimos: no, es que si yo vengo delante de Dios, Él me va a castigar o me va a pasar esto, y las consecuencias. Muchas veces tenemos miedo a las consecuencias que pueden llegar lastimosamente. No te puedo decir la mentira, que no van a llegar esas consecuencias, pero Dios, a pesar de eso, Él quiere recibirnos como un amigo. Y Él nos dice a nosotros en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, conversemos. Pero muchas veces hacemos lo que hizo Adán y Eva. Cuando cayeron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y muchas veces en nuestra vida espiritual es lo primero que hacemos, escondernos de Dios. Pero no, Dios nos dice: ven, hablemos, estemos a cuenta. Mi deseo no es castigarte, yo quiero ayudarte, quiero apoyarte, quiero ayudarte a crecer, a vencer, pero tienes que dejarte. Tenemos que aprender a permitir eso, tenemos que aprender a decidir dejar que Él venga ante nosotros y podamos tener esa conversación tan importante, porque dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así de hermoso es el Señor, que nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener fe. Y cuando venimos delante de Él, le decimos con ese corazón contrito, humillado, arrepentido. En Jeremías 17:14 dice algo tan hermoso: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y el Señor con amor nos responde en Jeremías 33:6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré
y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Es el deseo del Señor, sanarnos. Él nos quiere con nosotros, Él quiere vivir por la eternidad con nosotros. Y Él quiere que nosotros reconozcamos que con Él todo lo podemos. Porque muchas veces cuando pensamos en Filipenses 4:13, creemos en el casi todo lo puede en Cristo que nos fortalece, pero todo lo podemos con Él. Y al final, 1 Corintios 6:11 es clave. Y esto eras alguno. Si ustedes leen, si tú lees 1 Corintios 6, versículos 9 y 11, habla acerca de los pecados de las personas que no pueden ingresar al cielo. Fornicarios, afeminados, chismosos, los que roban, los que se dan al alcohol, etcétera, una lista entera. Pero nunca leemos el versículo 11 que dice lo siguiente: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas personas tuvieron estas dificultades en la época de Pablo y fueron ayudados y se permitieron ayudar. Y Cristo Jesús cambió sus vidas. Y así como cambió sus vidas, quiere cambiar tu vida y la mía también. Así que espero que esta serie de cortocircuito haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nuevamente, y lo seguiré diciendo una y otra vez, la fe en Cristo Jesús, de que Él puede hacer algo en mí, en mi vida, esa es la clave, es la fórmula de la victoria. Que Dios haga eso que yo no puedo hacer por mí mismo. Así que entreguemos, abramos la puerta de nuestro corazón a su llamado. Él está a la puerta y llama. Está a la puerta de tu corazón y llama. Pero hay una distancia de una simple decisión. ¿Quiero abrirle la puerta o no se la quiero abrir? Abrámosela para que nosotros podamos experimentar ese poder que Él ha entregado a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque Él es el que nos da esos frutos. Esos frutos del Espíritu Santo son los que nos ayudan a tener esa victoria y nos ayudan a vivir así esa vida victoriosa y podernos sentar a la diestra de Cristo Jesús. Así que quiero compartir con ustedes, tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo queremos hablar con el ministerio, con Coming Out Ministries? Ustedes pueden enviarnos un correo a admin@comingoutministries.org. También puede visitar nuestra página web comingoutministries.org y pueden ver los distintos recursos que tenemos disponibles para ustedes. Poco a poco estamos aumentando en los materiales que podemos proveer en español, pero ojalá que sea de mucha bendición lo que hasta el momento tenemos para ustedes. Así que quiero cerrar con una palabra de oración para que el Señor nos dirija. Señor, gracias nuevamente te damos a ti por todo lo que tú haces y los que nos quieres revelar en nuestra vida. Señor, que tú tienes el poder para podernos salvar de nosotros mismos, podernos salvar de las estrategias y planes del enemigo contra nosotros. Señor, sabemos ahora que tú eres un Dios de amor, un Dios que quieres vivir con nosotros por la eternidad. Pero lastimosamente Satanás se ha hecho tanta fuerza, Señor, ha hecho tanto empeño en hacernos creer de que tú no eres ese Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a entender, a darnos esa fe, así como lo pidieron los discípulos que tenían muchos problemas con la fe. Aumentanos la fe, Señor. Es un fruto del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ojalá nos inunde, Señor, para poder ver cuál es ese verdadero poder que tú tienes y si podamos vivir a través de él. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos de amor. Oro por cada persona que nos está viendo en este momento, que tal vez no ha tenido esperanza, ha creído que todo está acabado. Pero, Señor, que en ese preciso instante reconozca y sepa que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar su vida y que puede hacerle probar todo aquello que ha buscado por tanto tiempo. Así que, Señor,
Pongo en tus manos de amor a cada uno de estas personas y me pongo también a tus manos de amor. Dirígenos en todo lo que tiene que ver con nuestro caminar cristiano, y todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.